Olá, ¿cómo están? Bienvenidos a ese martes de controversia, así se llama. Ayer vimos el lunes de autoridad y hoy seguimos con el día a día de Cristo en su última semana y es conocido ese día como martes de controversia y van a ver por qué. Espero que agarres tu Biblia, por favor, ve por tu Biblia. Vamos a Mateo 22. Mateo 22, por favor. Mateo 22, versículo 15 al versículo 17. Estaremos viendo del 15 al 40. Pero vamos ahorita empezando Mateo 22, versículo 15 al versículo 17, en ese día conocido en el calendario de la Semana Santa, Semana Mayor, como martes de controversia. Mateo 22, versículo 15 al 17, la palabra dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. O sea, vimos ayer que Cristo les da una paliza, digamos así, de enseñanza, y se fueron avergonzados, ¿verdad? Y aquí empieza, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, otro grupo, los herodianos. Bueno, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Escuche eso. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. Y ahí va. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos siempre intentando hacer que Cristo cayera en alguna contradicción teológica para poder apedrearlo o matarlo, ¿verdad? Y vamos por etapas en esa enseñanza de hoy. Vamos despacio, ¿ok? Encuentras ahí en versículo 15 la palabra fariseo. Fariseo. La palabra en hebreo es perushim o rebusén, dependiendo de la enseñanza que des, ¿no? Perushim viene de parash y parash es separar. Eran los separados, digamos así. Los fariseos se sentían mejores que los demás, eran los separados. El grupo tuvo su inicio durante el cautiverio en Babilonia, 586 a.C. Y ¿por qué ese grupo fue inventado allá, fue instituido allá? Porque en el cautiverio ese grupo quería mantenerse puro. Quería mantener la enseñanza de Jehová pura. O sea, la idea fue muy buena. Muy buena. El detalle es que cuando regresaron del cautiverio, el grupo ya no era necesario. Pero ¿sabe qué? Habían experimentado el poder y se volvieron adictos al poder. Entonces, perpetuaron ese grupo, aunque ya no era más necesario. Y en la época de Cristo, el grupo era de 6,000 personas, 6,000 fariseos, que comandaban la vida religiosa de Israel. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿verdad? Los doctores de la ley, pero por encima de todo estaban los fariseos. Fue el grupo que más problema causó a Cristo. Después se menciona ahí los herodianos. Los herodianos. Era un partido político que tenía por objeto inducir al pueblo a someterse al gobierno romano y pagar el tributo que era exigido, ¿verdad? Por eso los herodianos habían de Herodes, trabajaban por Herodes, eran judíos, eran fariseos que trabajaban para Herodes. Otra expresión que encontramos ahí, del versículo 15 al 17, es no te cuidas de nadie. Significa, tú no haces acepción de personas. Significa, para ti todos son iguales. Eso es lo que significa, no te cuidas de nadie. Muchos cuando predican ese pasaje, intuyen erróneamente de que eso es que no tiene miedo de nadie. No, eso de que no te cuidas de nadie significa que Cristo no hace acepción de personas. Para Él todos son iguales. Eso se refiere al pasaje. Y la pregunta que hicieron, intentando agarrar a Cristo en una equivocación, diríamos en México, un torito, o diríamos en México, le echaron 4 o algo así, corrígeme si estoy mal. La pregunta fue esa, ¿es lícito dar tributo a César o no? Eso implica otra pregunta. ¿Tiene derecho a César a demandarlo? ¿Tiene derecho a César a pedir ese tributo? Estaban confrontando a Cristo con la libertad que Ele prometía dar.
O sea, por detrás dessa pergunta há algo mais profundo. Cristo pregonava e predicava: eu sou verdade, palavra e vida, e les haré livre, les daré liberdade. Por isso, os herodianos tentaram perverter essa afirmação, dizendo: é lícito seguir pagando tributo a los romanos? Porque se não, então, ¿por que dizes que não? Então, tu não das liberdade. É o mesmo de sempre. Estavam confrontando a Cristo com a liberdade que ele prometia dar. A coisa é que era atender uma trampa a Cristo. Quero que entenda isso. Por isso se conhece como martes de controvérsia. Sigamos. Mateus 22, de versículo 18 al 22. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, claro, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Directo a la cabeza. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Debo explicar eso paso a paso. Dice así la palabra: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, una tentación conocida es una tentación vencida. Quero que entendas isso. Por lo tanto, se tu sabes dónde has caído, já não caigas aí. Se tu sabes que por ver algo, por passar em algum lugar, isso afeta a tu santidade, já não passes por aí, porque uma tentação conhecida tem que ser uma tentação vencida. O pasaje menciona: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dice hipócritas, que vem del grego hipócrates, que eram as máscaras que se usava no teatro grego. Você sabe muito bem, os gregos eram muito liberais para algumas coisas, pero eram muito machistas também. Então, no teatro, só as mulheres podiam interpretar os roles que estavam aí. Por isso, quando havia um rol feminino, um homem, um ator, tinha que vestir de mulher e usava uma máscara de mulher. Essas máscaras são as hipócrates. Por isso, um hipócrita é alguém que usa máscara, escondendo sua intenção verdadeira. Máscaras. De hecho, o símbolo do teatro são duas máscaras. ¿Se acorda disso? Essas são as hipócrates. Máscaras. Um hipócrita é aquele que usa máscara para esconder a sua verdadeira intenção. Dijo o Senhor Jesus nesse passagem: mostradme a moneda del tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Jesus les força a confessar que autoridade estava sobre eles e a quem veneravam. Sabe por quê? Porque o denário era muito caro. Só os ricos, abastados, tinham denário no momento para ensinar. Quando apresenta o denário, a multitud dijo: mira nada mais, são corruptos, têm muito mais que eu estou. A coisa não é ter, a coisa é como lo obtuviste. É isto. Se Deus te dá dinheiro, desfrútalo, claro, sanamente com tua família. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. O pecado é o amor ao dinheiro. E estes herodianos amavam o dinheiro. Por isso, quando Cristo lhes pergunta, a ver, de hecho, foi uma trampa muito bem armada por Cristo. A ver, mostradme a moneda del tributo, com que pagam vocês tributo? E de imediato alguém sacou um denário. Quando a multitud viu o denário, disseram: mira, nos estão roubando. Porque um denário era uma moneda que só se movia em las castas muito altas. Se intentaram tender uma trampa a Cristo e Cristo lhes contesta com outra trampa e eles sim caem nessa trampa. Jesus lhes força a confessar que autoridade estava sobre eles e a quem veneravam. ¿Sabe qual é a outra? E esse é um grande problema. Nenhum judío tocaria algo que tivera uma imagem. Nenhum judío honesto e que cumpriera a lei tendría em seu bolsillo, em sua bolsa, algo com uma imagem. E estes tinham. Foi doble condenação. Corrupção e falsidade ideológica. Nenhum judío cargaria algo com uma imagem. Está proibido. Todavia está proibido por la lei judía. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La palabra didomí, que es dar, en su original aquí es
apodidomí, significa devolver. Escuta a diferença, não é dar, é regressar. Eles perguntaram sobre el dar e Cristo corrige a situação e les manda devolver a César. Devolve a César o que é de César e devolve a Deus o que é de Deus. E aqui, na parte de Deus, entramos com algo muito tremendo. Hablo del diezmo. El diezmo não é dar el 10% a Deus. Não, porque tu não podes dar a Deus o que já lhe pertenece a Ele. Por isso, quando diezmamos, eu também diezmo. Quando diezmamos, nos quedamos com 90% de um dinheiro que nunca foi nosso e lhe regressamos, lhe devolvemos el 10% como prova de obediência e amor, porque a obediência é hija del amor. Já sabem a onde vou, verdade? Ou seja, tu podes dar sem amar, mas é impossível amar e não dar. Por isso aqui eles vêm com didomí e Cristo lhes contesta com apodidomí. Ou seja, não é dar, é regressar. Porque a origem primária, a fonte primária, é Deus, é Cristo. A correção foi dada e eles saíram humilhados de aí. Depois de los fariseus, vieram os saduceus. Ou seja, quando os fariseus viram que já não podiam, enviam a los saduceus. Primeiro, hablando politicamente, primeiro atacou a direita e agora ataca a esquerda. Eram golpes por todos lados. Mateus 22, versículos 23 e 24. E a palavra diz assim: Aquele dia vinieron a ele los saduceus. O sea, todo en un solo día. Por eso es martes de controversia. Lo atacaron con todo en un día. Aquel día vinieron a él los saduceus que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, o sea, Rabí, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ok, vamos a empezar aquí. ¿Quién eran los saduceus? Vem da palavra em hebreu tzedukim. Los fariseus eram perushim, os apartados, os separados. Los saduceus eram los tzedukim, nome que elegieron para indicar que eram seguidores de las enseñanzas del sumo sacerdote Sadoc. Sadoc, que ungiu a Salomón durante a era del primer templo. Eram seguidores de Sadoc, por isso eram tzedukim. Im é aluno, discípulo, por isso os que estudam o Talmud são talmidim ou talmidines, verdade? Pero esse grupo seguia todavia a enseñanza do sumo sacerdote Sadoc, que já não existia, claro que não, pero seguia o grupo com esse nome. Foi o sumo sacerdote que ungiu a Salomón durante a era do primeiro templo. E aqui vem a explicação do passagem. Moisés dijo, se alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Era una referencia a la ley del levirato, que viene del hebreo levir, que significa cuñado. Levirato viene de levir y levir es levir, no levi. Levir, con R al final, es cuñado. La ley promulgada por Moisés para asegurar que las familias fueron preservadas y las viudas cuidadas. Porque una viuda bajo la lei judía en Israel, en el cautiverio, en el éxodo, si no tuviera quien la cuidara, era un cero a la izquierda. La única manera de rescatar a esa mujer era que el cuñado se casara con ella para que fuese regresada otra vez al seno familiar y fuese cuidada. Por eso Moisés, para proteger a las mujeres viudas, instaura la ley del levirato, com base em lo que Jeová lhe havia dito, claro, não foi Moisés que pensou isso, para proteger a las viudas, e por isso esse grupo, os saduceus, vão direto com isso, de que Moisés dijo, o sea, ¿qué tienes tú a decir sobre isso, verdade? Para que as viudas fossem cuidadas. Mateus 22, el 25 al 28. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, e aqui vem a trampa. Hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Acuérdense que ellos no creían en resurrección. Por eso viene la pregunta. Versículo 27. Y después de todos murió también la mujer. Y aquí viene la pregunta. Versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron?
intentaram agradar a Cristo nessa contenda, ¿verdad? Los saduceos, que eram inimigos de los fariseus, se haviam unido porque havia um inimigo comum e era Cristo. ¿Se dan cuenta disso? Los fariseus e los saduceus eram inimigos, não se suportavam, pero tinham o mesmo inimigo e era Cristo, e se uniram esforços para tumbar a Cristo. Mateus 22, 29 a 33. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Deus não é Deus de mortos, sino de vivos. Essa frase é tremenda. Deus não é Deus de mortos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admirava de sua doutrina. Vamos a desglosar um pouco essa resposta. Diz o Senhor: erráis, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Justamente os que mais estudavam a lei, nada sabem sobre aquele que havia escrito a lei. Ou seja, ensinavam o que não sabiam. Conociam a lei, pero não conociam al Dios de la lei. Los que negam a resurrección están en un grave error. El matrimonio ayuda a preservar la especie, pero en el cielo ya no será necesario. Punto. Pastor Ângelo, entonces estoy casado y cuando yo y mi esposa o mi esposo vayamos al cielo, allá no seremos casados, no de la manera de aquí en la tierra. Se van a ubicar, se van a reconocer que sí, es mi esposa, pero já não vai haver esse sentimento de aqui na terra. Pero claro que vão reconhecer que são esposa e esposa, por supuesto. Isso é eterno. Lo que o homem junte, não separe o homem, nem nada, verdade? Lo que Deus une, mais bem, que o homem não separe. Essa é a cerimônia de matrimônio. Pero aqui, Cristo vai direto. A ressurreição serão como os ángeles. Não se vão a casar, nem darão casamento. Não haverá procriação. Não haverá hijos. Não nascerão hijos. Cristo dá a resposta concreta e direta e eles saem daí humilhados outra vez. Foi assim com os fariseus e está sendo assim com os saduceus. Deus não é Deus de mortos, sino de vivos, dijo o Senhor. Jesus faz referência a Moisés, pois era a única autoridade que reconheciam os saduceus. Seguiam a Moisés mais que a Jeová. Abraham, Isaac e Jacob já estavam mortos quando Deus falou com Moisés, pero Deus é um Deus vivo. Os quatro já haviam morto. Abraão, Isaac, Jacob, Moisés. E eles seguiam, tendo a eles como deuses praticamente. E Cristo vai muito direto e disse: Deus não é Deus de mortos, sino de vivos. Como que dizendo: deixem de adorar a los muertos e empecem a adorar a Deus. Tremendo, não? Mateus 22, del 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, hicieron una junta express para hacer un complot. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, vieron los fariseos y Cristo le da una paliza teológica. Vinieron los saduceos igual. Se juntaron los dos grupos y escogieron a uno, un anciano, un doutor de la ley. Y ahí va el ataque otra vez. No tenía por qué la pregunta, pero ahí viene el ataque otra vez. Maestro o rabino, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es la típica situación de vencer al vencedor. Vencer al vencedor. Agarrando isso e levando ao âmbito deportivo, por exemplo, a cada 4 anos está a Copa do Mundo del Futebol. E todos querem vencer al vencedor. Toda equipe sonha vencer aquele que detém o título todavia. Esse aqui igual, o típico exemplo de vencer al vencedor. Já havia ganado 2 discussões. A ver quem ganha agora, verdade? E vai o doutor da lei. É a típica situação então de vencer al vencedor. Cristo havia callado aos inimigos políticos de los fariseus. E esses agora teriam a oportunidade de vencê-lo e ganhar fama. Todos conhecemos os 10 mandamentos, pero a estes 10 mandamentos añadiram outros 767 mandamentos. Increíble, não?
Si Cristo daba más importancia a un mandamiento que a otro, sería entendido como un permiso para no acatar a los otros 776 mandamentos. Por eso la pregunta es tan capciosa y tan peligrosa. Vino el doctor de la ley y dijo, a ver, rabino, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Si Cristo hubiera dicho uno, tal, ellos tendrían razón para apedrearlo por hereje, porque había dejado fuera los 776 anteriores. La respuesta fue esa. Mateo 22, 37 a 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Increíble. Increíble. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es un amor integral, hermano, hermana, amigo, amigo. Es un amor integral. Corazón simboliza vida, alma, emociones y la mente, las razones. Cuerpo, alma y espíritu. Marcos agrega a esa lista la palabra fuerzas. El evangelista Marcos, cuando describe ese mismo pasaje, agrega fuerzas. Es parte del Shema de Israel. La palabra Shema es oír. Es parte del Shema de Israel que está registrado en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Y dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el Shema de Israel. Tan importante era que las familias escribían ese pasaje de Shema de Israel, oye Israel, en un pergamino, colocaban eso dentro de una cajita llamada mezuzá, y eso se colocaba, todavía se coloca en el dintel de entrada de las casas. Cuando por alguna razón la familia se siente defraudada por Jehová, lo que es una tontería porque Jehová no defrauda a nadie, pero supongamos que algún familiar de ellos sufre algo, una enfermedad o muere, esa familia se sentiría perjudicada por Jehová, defraudada por Jehová. Entonces ellos rompen esa caja, la mezuzá, quitan, porque la mezuzá está hecha de porcelana o de barro. Hoy en día hay mezuzás de bronce y de plata, pero originalmente era hecho de un material para poder romper. Pues rompían eso, agarraban el pergamino que estaba dentro con el Shema de Israel, Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, y lo quemaban, diciendo, Jehová ya no es mi Dios, estamos con razones cortadas. Después ya se arrepentían, pagaban un rabino para escribir otra vez eso, compraban otra vez y colocaban ahí. Por ejemplo, isso lo puedes ver de manera muy didáctica y visual en la película Ben-Hur. La película original con Charlton Heston de los años 50, no esa reciente que lanzaron que no es para nada buena, ¿verdad? Pero si ves la película original con Charlton Heston de los años 50, hay una escena donde Ben-Hur, después de 10 años como esclavo de los romanos, en las galeras romanas remando, regresa a su casa en Jerusalén y su casa está abandonada, está en ruinas. Y cuando se acerca a su casa, lo primero que él hace es que restaura la mezuzá que está rota en la puerta. Él agarra un pedazo de la mezuzá, la restaura, la besa y entra. Significa, estamos en paz, Señor. Estamos en paz. Esa es la mezuzá, el Shema de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Eretz Israel, la tierra de Israel. Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 22, del 39 al 40, o sea, 39 y 40. Y el segundo, Cristo sigue hablando, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cristo agarra 777 mandamientos y los resume en uno, el amor. El amor. Y humilla a todos otra vez. El primer mandamiento citado por Cristo abarca las primeras 5 leyes del decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Fíjense en eso. El primer mandamiento abarca todas las 5 primeras. Y el segundo, las 5 últimas. Resume todo eso en una frase, el amor, en una palabra, el amor.
El primero, la primera parte es la raíz del segundo, y este segundo es evidencia del primero. ¿Te quedó claro eso? Cristo agarra los 10 mandamientos y los 767 y los resume en una sola palabra que es amor, pero divide eso en dos. La primera parte habla de la primera parte del decálogo, los 10 mandamientos, la relación del hombre con Dios. La segunda respuesta, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda parte abarca los 5 últimos mandamientos y es nuestra relación con los demás. Primeros 5, mi relación con Dios. Últimos 5 de los 10 mandamientos, mi relación con los demás. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es el martes de controversia, donde los grupos religiosos intentaron agarrar a Cristo en un error teológico y lo bombardearon con preguntas muy capciosas, preguntas muy bien pensadas, pero no estaban preparados para que Cristo les respondiera de manera tan grandiosa como respondió. Ese fue el martes de controversia de la última semana de Cristo con sus discípulos, hablando humanamente, personalmente de Cristo con sus discípulos. Es Semana Santa. Vamos a orar. Amado Señor y Salvador Jesucristo, síguenos dando más, Señor. Danos más, para que podamos dar más, Señor. Porque no podemos dar lo que no tienes. No podemos dar lo que no tenemos. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado todo. En esta semana, Señor, en ese martes de controversia, pudimos ver, Padre Santo, tu suprema inteligencia, tu magnánimo poder, Señor, y tu incomparable amor. Gracias, Padre Santo, por essa lección. Sé con nosotros, Padre Santo. Camina con nosotros porque queremos caminar contigo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos mañana, al mismo horario. Que Dios te bendiga.